¿Cuántos saben que la presencia de Dios está aquí? Amén, ¿verdad? Y la presencia de Dios trae alegría, trae gozo, trae paz. Y sentimos eso hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gloria a Dios por hacer presencia en este lugar, por bendecirnos con su compañía, por bendecirnos grandemente cada día. El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 18, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: Oh Señor, confío en ti para la salvación. ¿Cuántos confían en Dios para salvación? Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, porque tú eres nuestra salvación, Señor. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado y nos trajo esta gran bendición, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar. Paséate en medio de tu pueblo, bendito Dios. Espíritu Santo, muévete aquí. Eres bienvenido y sabemos que tu llama está avivada en esta congregación, bendito Dios. Gracias por amarnos, por perdonarnos y por traernos hasta este lugar, bendito Dios. Entregamos este tiempo en tu mano, Señor, y te pedimos, Dios, que hables tú a través de la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy, Señor, y que lo que aquí se ha predicado, bendito Dios, se haga vida en nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy pues el Señor me dio el privilegio de estar aquí con ustedes compartiéndoles la palabra, y les voy a compartir algo que el Señor me habló a mí y una duda que el Señor me liberó, de la cual Él me sacó. Les confieso que como testimonio yo tenía ciertos interrogantes acerca de un tema central de la palabra de Dios, y le pedí al Señor que me ayudara con este tema. Y créanme que para mí no fue fácil, pero en el momento en que el Señor me habló y lo entendí, me sentí tan bien, me sentí tan agradecido, me sentí tan tranquilo, tan confiado, y es lo que hoy quiero compartirle a ustedes. Quizá algunos lo saben, quizá algunos ya lo entienden, pero quizás muchos no. Y es un tema que realmente ha traído algo de controversia y algo de, podríamos decir, polarización entre la iglesia cristiana. Entonces, yo creo que el mensaje principal de Jesucristo y de la palabra de Dios es nuestra salvación, ¿verdad? El Señor vino a salvarnos y ese es el tema del día de hoy. Entonces, leemos nuevamente Génesis 49, 18. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Amén. Confiamos en Dios para nuestra salvación. Pero ¿qué es la salvación? Y quiero hacerles esa pregunta: ¿qué es la salvación? Entonces, si vamos al diccionario, si nos dirigimos a un contexto natural, humano, y especialmente a nuestra lengua española, digamos que el máximo ente rector de nuestra lengua española es la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? Que son los que definen términos y ponen lo que es correcto y lo que no es correcto en nuestra lengua. Según esta academia, nos dice que la salvación es la consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. Consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. Entonces, se puede acercar algo a lo que nosotros creemos que es salvación, ¿verdad? Algunos pensamos que es esto. Otra definición popular es la protección del alma del pecado y sus consecuencias. Entonces sabemos que el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia principal del pecado, ¿cierto? Entonces, según esta definición, nuestra salvación es escapar de esa consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra de Dios podemos ver que sí nos salva del pecado, ¿cierto? Que sí nos salva de esa consecuencia, de esa muerte de nuestra alma y de nuestro espíritu, ¿verdad? El Señor nos salva de eso. Pero hay otro tema que de pronto no es tan conocido y tiene como nombre soteriología. No es esoterismo, no es cosas raras, es una palabra que realmente lo que significa es el estudio de la salvación en la teología. Eso es la soteriología, ¿sí? Entonces, como en la teología estudiamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en otras religiones estudian cada una sus
sus deidades y sus temas principales, cada una tiene soteriología, es decir, que cada una estudia desde su punto de vista la salvación. Entonces, esta rama de la teología nos habla a través de varias religiones, y quiero hacerles un pequeño paralelo aquí de lo que es la salvación para los que están en el mundo o para los que no han creído en Jesucristo como Salvador. Según el Islam, ¿saben cuál es el Islam, cierto? Hoy está muy de moda porque es la religión que practican en Qatar, donde se está inaugurando el mundial hoy, ahorita en este momento, ¿cierto? Entonces allá practican el Islam, son musulmanes, y según ellos la salvación del creyente se da escapando del fuego infernal, cumpliendo 5 pilares. Para ellos los pilares son la profesión de fe, la oración, la limosna que le llaman asaque, el ayuno, y mínimo una vez en la vida tienen que peregrinarse hasta la Meca. Y esos son sus 5 pilares. Según ellos, eso los lleva a la salvación. ¿Listo? El budismo, una religión ampliamente extendida en Asia. El budismo dice que el fiel debe destruir el ciclo de encarnaciones, dejando atrás el deseo como causa del sufrimiento, cultivando una moral y ética estrictas mediante el noble camino óctuple. Es una cosa larga. Y según ellos, el camino óctuple son también reglas de conducta que el hombre debe tener para dejar de reencarnarse, cuando finalmente logre sacar de sí los deseos. Eso es en esa religión. El hinduismo aconseja llevar una vida ordenada de acuerdo a la ley natural y ética del Dharma para obtener una liberación y escapar de la rueda del sufrimiento. Otra que quiere escapar de la rueda del sufrimiento. El judaísmo considera que la salvación proviene de la observación y cumplimiento cabal de la ley de Moisés, también conocida para ellos como la Torá. ¿Sí? Entonces, hay algo en común en todas estas religiones y todas estas creencias, y son 2 puntos esenciales acerca de la salvación. Una es que consideran que la salvación se logra por mérito propio y no por un acto de gracia. ¿Sí? Si podemos ver aquí en todas estas definiciones que yo les di, todas son por lo que yo voy a hacer, porque yo voy a ser bueno, porque yo voy a seguir unas normas de conducta, porque yo voy a practicar tal cosa, ¿sí? Y eso finalmente me va a llevar a la salvación. Todas tienen en común eso, ¿sí? Y podemos ver que estas religiones normalmente, si fuera real lo que están diciendo, no se salvarían sino 1 o 2 monjes que se separan por allá en una montaña y no vuelven a aparecerse nunca, porque los demás, ninguno cumple con lo que está ahí escrito, ¿sí? Ni los judíos, ni los musulmanes, ni los hinduistas, ni los budistas, ni ninguna otra religión es capaz de cumplir cabalmente lo que ellos profesan como salvación. Entonces, el segundo punto que es común entre todas estas religiones es que es una mentira. Ese es el segundo punto principal, que son mentira todas estas teorías que ellos dicen acerca de la salvación. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, en la Reina Valera. Vamos a leerlo en la pantalla. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿vamos a ir al Padre por dejar de reencarnarnos? ¿Por cumplir la ley de Moisés? ¿Por las leyes del Dharma? ¿Por todo eso que dicen las religiones orientales, occidentales, de todos lados? ¿Cierto que no? El Señor nos dice: soy el único camino que lleva al Padre. Por lo tanto, si yo he confesado a Jesús y yo me considero un cristiano, no puedo tener en mi vida creencias de otras partes, porque ese no es el camino, y el Señor es celoso. Dios es un Dios celoso. Él cela su palabra y Él es celoso de nuestra salvación también. Por lo cual, si yo soy de las personas que me encanta practicar yoga y hacer meditación trascendental, tenga cuidado, porque está bien que usted haga ejercicio, está bien que haga estiramientos, eso es salud para usted, pero tenga cuidado con llegar a pensar que algo de eso lo va a llevar a salvación, porque el Señor dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cuántos de aquí quieren ir al Padre? ¿Y cuántos de aquí tienen seguridad que van a ir al Padre? Amén.
Amén. Yo estoy seguro que un día me encontraré con mi Padre Celestial y mi Creador. Y aquí creo que todos coincidimos en algo, ¿cierto? Todos coincidimos en la seguridad de que vamos a estar con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Pero quiero comentar algo con ustedes también. Como seres humanos tenemos dos caminos. Sea cual sea nuestra religión, sea cual sea nuestra profesión, sea lo que sea, como seamos nosotros, tenemos dos caminos en realidad. Uno es el camino que hablamos ahorita, que es el camino que nos lleva al Padre, camino de salvación, el cual es Jesucristo. Y es el que nosotros hoy aquí en esta iglesia, y algunos hace mucho tiempo y otros desde hace muchos años, decidimos caminar, ¿cierto? Pero hay otro camino, que es el camino de la impiedad. Y en la palabra de Dios nos habla de él en Proverbios 15:9. Vamos a leerlo también. Abominación a Jehová es el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia, ¿sí? Entonces el Señor nos habla del camino del impío y en otro pasaje de la Biblia lo llama como la senda amplia. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Que hay una senda angosta y una senda amplia, o sea, un camino angosto y un camino amplio, que uno lleva a salvación y el otro lleva a perdición. Está en Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, hay dos caminos: el camino de Cristo y el camino ancho, que se ve agradable, que se ve pavimentado, que tiene las luces puestas, pero que finalmente nos va a llevar a perdición, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra? Y aquí hay algo que nosotros debemos recapacitar. Muchos son los que entran por la senda ancha, por el camino que lleva a la perdición. ¿Y somos alguno de ellos nosotros? Cada uno respóndase. Si usted está caminando como a usted le place y no como dice la palabra de Dios y no como nos enseñó Jesucristo, créame que usted está caminando por una autopista anchísima que va directo al infierno, ¿sí? Y no es por asustarlos, pero es cierto. Mientras que si caminamos y seguimos los pasos de Cristo en nuestra vida, puede que nos parezca angosto el camino, porque de pronto no vamos a ser queridos por todo el pueblo, por todo el mundo, incluso por nuestra familia. Muchas veces nuestras familias se oponen a que nosotros caminemos por el camino de Cristo. Entonces se nos estrecha un poquito, se nos hace incómodo tener que orar, tener que leer la palabra, ayunar, hacer devocional. Eso es más incómodo que quedarse acostado viendo Netflix, que quedarse viendo un partido, la inauguración del mundial. Créanme que ese es un camino un poquito más ancho, más cómodo, ¿sí? Pero nosotros decidimos tomar el camino de Cristo y vamos a seguir por él. Amén. Entonces, ya teniendo esto claro, que quizá para la mayoría ya es algo que conocemos, vamos a ir al punto que yo les digo que el Señor me habló y que fue una liberación para mí en el sentido de una duda que yo tenía. Y es que les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos consideran que son salvos? Levante su mano. ¿Cuántos consideran que son salvos? Amén. ¿Cuántos consideran que su salvación no se va a perder? Levántela tranquilo. Si no lo considera, no la levante. No porque otro la levante, levántela. ¿Y cuántos consideran que usted debe cuidar su salvación? Ok, entonces aquí tenemos una iglesia que creen que debemos cuidar nuestra salvación. Y les comento que de un tiempo para acá, porque no era tan común, la iglesia ha entrado, una gran parte de la iglesia ha entrado en una doctrina que la conocen como salvo, siempre salvo. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y esta doctrina se basa en algo que no es una mentira. Les digo la verdad, no es una mentira, porque lo que ellos usan para basar su doctrina está escrito en la palabra de Dios y es una verdad, ¿sí? Y les voy a leer una cita. Hebreos 10, vamos a leerlo todos. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es una verdad bíblica y es una bendición impresionante para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, no nos están diciendo mentiras. Y aquí han basado su teoría en que una vez que somos salvos, el Señor nos salva, ¿cierto? Y Él hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. No hay más sacrificios, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si les digo que hay otra corriente, otra doctrina que nos dice que la salvación se puede perder y que yo debo cuidarla? Y está basada también en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir también nuevamente en el mismo, miren lo hermoso de esto, en el mismo capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que el que pisotee la sangre de Cristo ya no vale sacrificio por él, porque ayayay, ¿cierto? ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Creemos la palabra de Dios? La creemos, ¿cierto? Entonces el primer pasaje es verdad, pero este también. Entonces yo quedaba como y miraba para allá. Uy, el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre, qué bendición, gracias, gloria a Dios. Pero debo creer mi salvación porque tal. Pero entonces los que vienen por esta doctrina me dicen esto y los que vienen por esta doctrina me dicen lo otro. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Y de pronto usted escucha a un pastor que le dice: nunca va a perder su salvación. Usted, una vez que acepta a Jesucristo, salvo para siempre, y nada lo podrá arrebatar de las manos de Dios, ¿cierto? Y muchos predicadores famosos, grandes, de iglesias muy grandes, predican esto, pero otros predican que no es así. Entonces yo me voy de un lado a otro y empecé, yo tenía como, y a mí me gusta mucho escuchar la palabra de Dios porque eso fortalece mi fe. Entonces yo era, bueno, y voy acá, y después este pastor me dice esto, pero ambos hablan con la palabra de Dios. Y en mi mente se había creado una pequeña duda que yo quería que el Señor me la sacara, y que de pronto algunos de ustedes la pueden tener. Y el Señor me bendijo con esto. Entonces vamos a hacer un pequeño paralelo, porque tenemos varias citas el día de hoy acerca de las dos corrientes de doctrina que se han como implantado principalmente en la iglesia de Cristo. Una que dice que salvo siempre salvo, como les hablaba, y otra que dice que debo cuidar mi salvación porque se puede perder. Para ello quiero que ustedes se pongan, pero mejor dicho, con las pilas puestas y con esos deditos ágiles para buscar en la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Qué nos dice aquí? Que debemos cuidar nuestra salvación, ¿cierto? Porque la podemos llegar a perder, ¿cierto? Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y otra vez vuelvo yo como de un lado para otro, como bailando un vals, ¿cierto? Como en unos 15 años. Doy un pasito hacia la gracia que no necesita nada más para salvarme, y vuelvo y doy un pasito hacia el cuidado que debo tener de mi salvación. Y estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy leyendo el libro de un predicador que me guste, de un escritor especial, ni una interpretación ajena, estoy leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y oigan aquí, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De plata? ¿De kilos de arroz? ¿Nos está hablando de casas, de carros? Está hablando de nuestra alma, ¿cierto? De nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquellos que gustaron de la palabra de Dios, que escucharon el mensaje y que recibieron, ¿cierto? Pero que por una u otra razón dieron la espalda, es imposible, dice, que vuelvan, ¿cierto? Que retornen a la verdad, ¿sí? Porque dice que es prácticamente volver a crucificar a Cristo, ¿sí? Y esta palabra es tremenda y es muy clara en el sentido de que se puede perder la salvación, ¿verdad? Y vamos en el mismo capítulo, Hebreos capítulo 6, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y entonces, ¿qué hago ahora? ¿A quién le creo? ¿A qué versículos, a qué pasajes le creo? Si uno me dice que sí, pero el otro me dice que no, y yo ya como que me estoy poniendo más cabezón y se me va a estallar la cabeza, ¿cierto? Y yo tenía eso en mi corazón, les confieso, y decía, Señor, háblame, quiero conocer tu verdad como es, ¿sí? No como me la han dicho, sino como está escrita en tu palabra. Y vamos a leer esto rápidamente porque nos quedan 4 pasajes en este punto. 6 pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces aquí nos está diciendo que cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hemos degustado el placer de tener al Espíritu Santo con nosotros y de la salvación de Cristo, pero volvemos atrás, somos como el perro que vuelve y se come el vómito, porque probamos las delicias del cielo y preferimos el estiércol, el vómito, todo lo que nos ofrece este mundo. Así somos y así podemos llegar a ser en algunos casos, ¿verdad? La humanidad es así. La humanidad desprecia lo santo, lo que vale, lo precioso, por el pecado inmundo y cochino de este mismo mundo. Entonces, aquí nos está diciendo eso. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí otra vez nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Y volvemos al tema. Efesios 4, 30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dejémoslo hasta ahí. ¿Puedes poner otra vez el 30, por favor? 4:30. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí hay un gran pilar de la teología que nos habla acerca de que no podemos perder la salvación. Dice que fuimos sellados para el día de la redención. Es decir, que cuando aceptamos al Señor, Dios nos puso un sello, ¡pum!, ¿cierto? Y aquí puede haber algo de confusión en nosotros por esto. Y vamos a leer estos dos últimos para avanzar. Mateo 24:13. Dice la palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro, ¿cierto? El que persevere hasta el fin. Hasta el fin, así es. Y leamos Juan 10, 28 al 29. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, mis hermanos, quiero decirles una verdad y contarles lo que a mí me sucedió. En algún momento yo estudié contaduría pública, hice unos semestres, me pasó así como decían en la novela, 6 semestres de finanzas en la San Marino y no terminé la carrera, pero por el amor de Dios y la misericordia pude terminar otra carrera más adelante. Sin embargo, en esta carrera que yo hice a mí me enseñaron un principio básico de la contabilidad, y era que el principio rector de la contabilidad es la partida doble, y la partida doble hace referencia a algo muy sencillo. Todas las cuentas, contablemente todas las cuentas tienen dos naturalezas, una que es naturaleza débito y otra que es naturaleza crédito, ¿sí? Y de pronto aquí hay algunos contadores me pueden desmentir. Incluso hay una ex compañera de estudio que estudió conmigo en esos semestres. Entonces, las cuentas tienen naturaleza débito y naturaleza crédito. Y cuando yo voy a registrar una cuenta para hacer cualquier informe o para mis registros contables, si la cuenta es de naturaleza débito, la debo registrar ahí, ¿sí? Pero a la misma vez debo registrarla en una cuenta de naturaleza crédito. Entonces la registro al débito y la registro al crédito, ¿sí? Y eso me da un equilibrio y me da un complemento en las cuentas. Para que la contabilidad sea exacta debe ser así, ¿verdad? Entonces, así como la partida doble de la contabilidad no se contradice al parecer contrarios, la palabra de Dios nunca se contradice, mis hermanos. La palabra de Dios es perfecta y es verdadera. Entonces, esto que nosotros hemos estado leyendo y que hemos estado comparando y que parece que fuera una contradicción total, nunca es una contradicción. Por el contrario, es una palabra que complementa a la otra, porque nosotros somos salvos por gracia y nunca por obras. Nosotros no somos salvos por lo que hagamos, por nuestras obras. La salvación únicamente nos la regaló el Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Nada de lo que usted pueda hacer puede llegar a alcanzar esa salvación así. Pero también el Señor nos pide que cuidemos esa salvación, ¿verdad? Entonces es como un regalo que yo recibo. Yo recibo un regalo y no me lo van a quitar, porque me lo regalaron, ¿cierto? Entonces ese regalo es mío y es una bendición para mí, pero si yo lo cojo de una patada, lo echo en una bolsa y lo tiro a un basurero, perdido está y ya no lo vuelvo a ver, olvídese. Y seguramente si lo quiero recuperar, dice la palabra que va a ser hasta imposible, porque vaya usted al basurero municipal a buscar lo que perdió hace 2 años, a ver si lo encuentra, ¿cierto que no? Es muy difícil y es prácticamente imposible. Entonces la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa, y lo que está escrito en una parte, quizás está escrito en otra parte
complementando lo que ya se había dicho. Amén. Y esta es la verdad que el Señor me mostró. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué verdad tan hermosa. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y oigan bien, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundásemos en ellas. Amén. Entonces, esta palabra es la que nos está dando como el complemento, lo que nos une las dos doctrinas, podría llamarse, que ambas son ciertas. ¿Por qué? Somos salvos por gracia únicamente, ¿verdad? Y nos dice no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque entonces, si yo soy por obras, si yo soy el que más plata tengo, doy más plata y seguramente me voy a enorgullecer de eso, ¿cierto? Si yo soy el que voy a cuidar a los pobres, si yo soy el que voy a cuidar a los enfermos, entonces seguramente me voy a enorgullecer de eso y le voy a quitar la gloria a Dios, ¿cierto? Porque como humanos somos así. Este es el pasaje clave de esta palabra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí está la gran verdad, mi hermano. Gracia es un regalo inmerecido. Usted no lo merece y el Señor se lo dio, y es cierto, Él no se lo va a quitar porque sí, ni por ninguna razón. Pero dice, por medio de la fe. ¿Y la fe es en quién? En Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo soy salvo y no pierdo mi salvación porque Dios me dio ese regalo y no me la va a quitar. Pero yo lo puedo despreciar si pierdo la fe en Jesucristo. Ahí está la verdad, mis hermanos. Entonces, todos esos pasajes que veíamos toman sentido y vemos que sí, soy salvo solo por Jesucristo y yo no puedo hacer nada. Pero si dejo de creer en Él, voy a perder la salvación. Entonces, si yo una vez recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y luego dejé de creer en Él, ahí voy a ser borrado del libro de la vida. Ustedes han escuchado que hay un libro de la vida donde nuestros nombres se inscribe cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Cuántos aceptaron aquí al Señor Jesucristo? Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Amén. Pero Dios no es como la propaganda de Pharmaton de hace muchos años, con Pharmaton, sin Pharmaton. ¿Sí recuerdan algunos? Los mayores de pronto lo recuerdan. Con Pharmaton, sin Pharmaton. Entonces mi hijo dijo una mentira, sin Pharmaton, borrado del libro de la vida. Pero dijo, Señor, perdóname porque dije mentiras. Otra vez con Pharmaton y vuelvo y lo escribo. Yo digo que al que le toque escribir, si fuera así, tendría que tener la velocidad pero de flash, porque se la pasaría, pecó, lo borro, pido perdón, lo escribo. Así no es, la palabra de Dios no nos dice esto. La palabra de Dios nos dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir que nuestro nombre se puede llegar a borrar del libro de la vida si dejo de creer en la salvación que me regaló Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Amén. Por lo cual podemos estar seguros de nuestra salvación mientras tengamos esa fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso yo les decía al principio, ¿cuántos están seguros de su salvación? Yo lo estoy, porque yo creo en Jesucristo y le pido a Dios que nunca me aparte de su camino y que esa fe permanezca en mí hasta el fin de los tiempos y más allá, cuando el Señor ya me lleve a su presencia o haya venido por su iglesia. Amén. Y vamos a aclarar algo también. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtenemos fe? Por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces aquí lo que ustedes están haciendo y lo que estoy haciendo yo es
obteniendo fe y aumentando mi fe, por lo cual estoy seguro que voy a permanecer en Cristo y mi salvación está asegurada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando por una u otra razón yo empiezo un domingo dejé de congregarme y digo, bueno, de pronto puedo escuchar la palabra por internet, igual la publican los jueves, ¿cierto? Listo. Pero el siguiente domingo me entró pereza otra vez y volví a no congregarme. Y entonces ya se me pasó la hora del servicio y empezó el partido de Millonarios contra Nacional o de Colombia contra Paraguay. Y de pronto no vi el mensaje y ya van 2-0 iban 2, ¿cierto? Y de pronto el otro domingo vuelvo y algo me pasó, que es que me empezó a doler la rodilla y entonces como me tenía que ir en bicicleta, entonces mejor no me voy, ¿cierto? 3 domingos. Y el próximo se me enfermó el sobrino y mi hermana estaba en otro lugar y me tocó cuidarlo, entonces tampoco fui, tampoco escuché la palabra. Ya llevamos un mes sin escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y de pronto por una u otra razón tampoco la he leído en su libro santo, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Empiezo a disminuir en mi fe, porque es que la palabra de Dios nos trae la fe a nuestra vida. Entonces debemos ser persistentes, debemos ser como si fuera el tintico de todos los días o como si fuera el pancito de todos los días o el almuercito. Así debe ser nuestra relación con Dios y con su santa palabra. Amén. Para que nuestra fe no mengüe, porque cuando dejamos de recibir esa bendita palabra, abrimos una puerta para que el enemigo nos vaya robando esa fe. Él es el devorador y él quiere devorar nuestras almas, ¿cierto? Y quiere pegarle un mordisco a su alma y decirle, voy a quitar esta fe. Entonces ya cuando usted dejó de recibir la palabra, de pronto se enfermó su papá. Y entonces usted ya empieza a pensar, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué se me va a enfermar de esta manera? O hubo un accidente y se me murió un familiar. ¿Por qué si yo soy cristiano y el Señor dice que a sus hijos los protege? ¿Cierto? Ahí ya empiezo a dudar y empiezo a tener razonamientos en mi mente que cada día me van a llevar a apartarme de la fe. A tal punto que podemos llegar a lo siguiente. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aquí está en Reina Valera, vamos a leerlo ahí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando nosotros perdemos la mirada en Cristo, dejamos de recibir la palabra, sea escuchándola, sea leyéndola, podemos llegar hasta el punto de caer tan bajo que apostatamos de la fe. Es decir, negamos la fe que un día profesamos en Jesucristo. Y ay, 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 como dicen por ahí, porque si llegamos a ese punto, créame que su nombre fue borrado del libro de la vida y su alma está en condenación en ese momento. Y si el Señor lo sorprende, llamándolo a su presencia, lo siento, pero no verá la presencia de Dios. Lo llamará, pero no a su presencia, sino que a condenación eterna, al lago de fuego y azufre, donde dice que el sufrimiento es impensable, ¿cierto? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra, y nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a permanecer, vamos a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Y si hacemos esto, les aseguro, mis hermanos, que usted no tiene nunca por qué dudar ni temer de su salvación. Y cuando usted le pregunten ¿cuántos están seguros de que son salvos?, usted va a levantar la mano, porque usted creyó en Jesucristo, lo confesó y ha permanecido en su palabra. Y mientras sea así, su alma no será arrebatada de las manos de Dios, a diferencia de los que no permanecen en la fe. Amén. Y por último, mis hermanos, quiero comentarles algo también, que es otro peligro que nos habla la palabra de Dios, que puede venir por haber dejado la fe, pero también puede venir por otras situaciones, y es algo delicadísimo en lo que nosotros debemos cuidarnos como cristianos y como hijos de Dios. Mateo capítulo 12,
versículos 30 al 32. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. El 31. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Y el 32 dice, el que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Qué sustico, ¿cierto? Qué miedo llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y yo les digo, esto ayer en el grupo familiar y el viernes en otro grupo familiar, tocábamos un punto especial. ¿Cuántas veces nosotros hemos participado de burlas contra Dios? Porque en la oficina hacen un chiste que nombran a Jesús, porque en la oficina hacen un chiste que nombran a Dios, y nos parece que de pronto en nuestro interior el Espíritu nos está diciendo, no se ría de eso, no participe de esa burla, pero nuestra carne nos dice, uy, pero ¿qué van a pensar si yo me pongo serio y de pronto me voy? Van a decir que hay, que el religioso, que el no sé qué, ¿cierto? Y participamos de esas burlas contra Dios, y a veces nos reímos, a veces sonreímos, a veces simplemente como que hacemos la venia, como por no quedar tan mal, ¿cierto? Y en ese momento estamos blasfemando contra Dios, ¿cierto? Pero qué peligro tan grande, mis hermanos. Pídale perdón a Dios si usted lo ha hecho, de verdad. Pero peligroso y más peligroso si en algún momento lo hizo contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo realmente? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que atribuirle las cosas que hace el Espíritu Santo a la obra de Satanás. Entonces, tenga mucho cuidado también cuando usted, por andar de boquisuelto, por dárselas de sabio, por dárselas de santo, le atribuye las obras del Espíritu Santo a las obras de Satanás. Entonces, si usted un día ve que aquí una persona está hablando en lenguas, mejor quédese callado. El Señor sabe cómo está obrando en esa persona. Si usted ve un día que una persona se cayó, mire, si usted lo duda, quédese callado, pero no se atreva nunca a pronunciar que eso es por un demonio, que eso es por otra cosa, nada, porque es la obra del Espíritu Santo y puede ser que usted caiga en ese pecado. Y miren lo que dice la palabra de Dios, que es tan grave que ni en esta vida ni en la venidera será perdonado ese pecado. Entonces, ¿cuántos vamos a cuidar nuestra lengua? Amén, yo la voy a cuidar. Y desde que yo entendí esto, créanme que para mí ha sido algo muy claro. Y ojalá no lo hagan ni con Jesucristo, ni con el Padre, ni con nada de lo santo. Lo que es santo se respeta, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios debemos hacerlo respetar también. Ahora quiero darles también algo a entender. Si usted está en este lugar y usted está recibiendo esta palabra y usted vino por su propia voluntad, usted no ha cometido este pecado. Porque si su alma está condenada y usted cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, créame que usted no estaría aquí, porque usted estaría apartado de Dios y las cosas santas lo harían huir totalmente, lo harían salir corriendo. Entonces podemos tener la tranquilidad de que si estamos aquí buscando de Dios por voluntad, no porque me obligaron, por voluntad, porque yo quise venir a la iglesia, porque quiero buscar del Señor, yo no he cometido ese pecado. Si no, estaría ya en la condenación, y les aseguro que no estaría aquí en esta iglesia ni en ninguna otra iglesia. Pero cuiden su boquita y cuidemos nuestra boquita para que un día el Señor pueda llamarnos a su presencia y decir: este es mi hijo, lo reconozco. Que Jesucristo nos reconozca frente al Padre y no diga como a los que lo negaron, que delante del Padre no los va a reconocer tampoco. Así es, ¿verdad, mis hermanos? Entonces démosle gracias a Dios por esta bendición. Ese aplauso es para nuestro Señor. Él es el dador de la vida y de nuestra salvación. Quiero recordarles algo. Nosotros tenemos algo especial que el Señor nos dio, que es un libre albedrío, que es una opción de escoger, ¿cierto? Entonces yo puedo escoger ser salvo, y es la mayor bendición que tengo al aceptar a Jesucristo, pero también puedo escoger perder mi salvación al apostatar de la fe o al blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta eso. Por último, nuestra seguridad es en Cristo Jesús,
nuestro Salvador. Y la Biblia nos dice claramente que yo no puedo ni añadirle ni quitarle tampoco a su palabra, por lo cual no puedo añadirle obras a la salvación por gracia que Él nos dio, pero tampoco puedo quitarle la perseverancia en la fe de Cristo Jesús. Amén. Vamos a permanecer, entonces pongámonos en pie. Invito al grupo de alabanza. Vamos a entregarle también esta hermosa canción al Señor. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Y cuántos saben que el Espíritu de Dios lo envió Dios como consolador cuando el Señor Jesús partió? Amén, ¿cierto? Entonces Él es el que toca nuestro corazón, Él es el que nos consuela, y su obra es poderosa, y vamos a darle gracias a Dios por eso. El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá, y Él pelea por los que le aman. Amén. Entonces nosotros le amamos, el Señor peleará por nosotros. Me presento ante ti, me transforma todo en mí. Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos.